Buenas noticias. Los pobres son priorizados con el mensaje de Jesucristo. El Señor dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En el Sermón del Monte, Jesús también exclamó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí Jesús deja claro que se dirige a quienes reconocen su pobreza o necesidad espiritual. Se refiere a aquellos que aceptan que algo espiritual falta en sus vidas. Por supuesto que el Evangelio también se interesa por la pobreza material, pero ese tema se trata en otros pasajes de la Escritura. Los pobres son priorizados con el mensaje de Jesucristo porque Dios repudia la soberbia de la autosuficiencia espiritual absoluta. Por eso Jesús dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En aquel tiempo, como también ahora, había personas cuyo ego les hacía sentirse sin necesidad alguna de Dios. Su soberbia o su bienestar material los hacía considerarse absolutamente autosuficientes. Una vez Jesús fue a comer a la casa de un fariseo llamado Simón. Ahí llegó una mujer de muy mala reputación. Se postró a los pies del Señor, lloró largamente, lo perfumó y lo secó con sus cabellos. Jesús le dijo al fariseo: Simón, vine a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, ni me diste beso, ni me ungiste con aceite, pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos, y no ha cesado de besarlos. Además, me ha ungido con perfume. Aquel fue un duro reclamo hacia un fariseo que consideraba que le estaba haciendo un favor a Jesús al invitarlo a comer a su casa. No tuvo ni una buena atención con el Señor, sencillamente porque consideraba que no necesitaba nada del Hijo de Dios. Por su parte, la mujer pecadora se postró humilde, reconociendo que ella no tenía nada que ofrecerle al Señor, pero que Él sí tenía todo lo que ella necesitaba. Los pobres son priorizados con el mensaje de Jesucristo, porque la inapetencia espiritual desprecia todo ofrecimiento divino. Jesús se preguntó: ¿a qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los muchachos que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. En ese pasaje, Jesús hablaba a la gente que no se satisfacía con nada, ni con un Juan Bautista aislado y con una dieta especial, ni con un Jesús sociable, amigable y dispuesto a comer de todo. Era gente que a todo le hallaba defecto. Nada estaba a su medida. Todo lo que provenía de Dios era objeto de desprecio. Nada les despertaba su apetito espiritual.
En otra ocasión, Jesús ilustró esto con la parábola de los invitados a la gran cena. Un hombre invitó a sus amigos a una cena especial, pero uno a uno empezó a excusarse para no ir. El anfitrión, enojado entonces, mandó a invitar a los mancos, a los cojos y a los ciegos para llenar su casa durante la celebración. ¿Cuál es la enseñanza? Dios invita a los que están realmente hambrientos y carentes de recursos propios. Los pobres son priorizados con el mensaje de Jesucristo, porque Dios admira el esfuerzo de quien busca superación espiritual. Un día Jesús fue a visitar a la familia de Lázaro. María dejó sus quehaceres y se sentó a escucharlo. Pero Marta se molestó y le dijo a Jesús que le ordenara a su hermana que la ayudara. Y Jesús le contestó: Marta, Marta, estás afanada y preocupada por muchas cosas, pero hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. En ninguna manera Jesús exaltaba la pereza, pero él no estaba permanentemente en aquella casa. Por tanto, María aprovechaba la visita para aprender del reino de Dios. Era un momentáneo alto en el afán cotidiano. Y Jesús admiraba el esfuerzo y el interés espiritual de aquella muchacha. Marta, por el contrario, representa a aquellos que no mueven ni un dedo para buscar a Dios. Representa a aquellos que se resignan a vivir en el afán diario a costa de desnutrirse espiritualmente. En otro ejemplo de la Escritura, unos hombres llevaron a su amigo, que estaba paralítico, a un lugar donde estaba Jesús, pero había tanta gente que no podían entrar a la casa. Por tanto, se subieron al techo, lo bajaron en la camilla para que Jesús lo sanara. Jesús admiró aquel esfuerzo, perdonó los pecados de aquel paralítico y lo sanó. Bien dijo el Señor: al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Muchos personajes aprovecharon esta priorización que Jesús les daba a los pobres con el mensaje de su evangelio. Nicodemo, un prominente fariseo, demostró su pobreza espiritual, yendo de noche a buscar a Jesús para que le hablara sobre cómo entrar al reino de Dios. Otro hombre, Zaqueo, un publicano repudiable, se subió a lo alto de un árbol para ser notado por Jesús. Y al llevarlo a su casa, decidió darle un giro de transformación total a su vida. Un pobre en espíritu siempre será absolutamente enriquecido por Jesús. Un pobre en espíritu llegará a los pies del Señor, reconociendo que necesita todo lo que Jesús ofrece al que humildemente le busca con sincero arrepentimiento y con fe. Y ustedes recuerden, el Evangelio de Jesucristo es la única fuente de verdaderas buenas noticias.